Ladies and motherfuckers, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro videoblog de Luisito Rey. Y por última ocasión con este fondo porque gracias a Dios regresamos a México. ¡Aleluya! Así es, acabaron los Juegos Olímpicos y hay que regresar. De hecho, cuando tú estés viendo este video, nosotros vamos a estar volando de regreso. Y hablando de México, tenemos que felicitar a la selección mexicana porque ganamos oro en fútbol. Y algunos van a estar diciendo: ay sí, y con eso se soluciona México. Ay sí, ahora sí muy mexicanos. Diviértanse, seguimos siendo un país tercermundista. Sí, yo sé que no soluciona nada, pero si somos sinceros, en esta época lo que más necesita México es alegrías, es buenas noticias. Y qué bueno que haya llegado una así de grande, ¿no? Así que una felicitación no solamente para los que jugaron fútbol, sino para toda la delegación mexicana por haber participado en estos Juegos Olímpicos. Y me andaba preguntando, ¿por qué si hice un videoblog de Londres, por qué no hacer uno de México? En México hay cosas que nos definen. Y no solo el tequila, tequila, México, como varios piensan acá. Hay varios puntos que describiremos en este video. La comida. Si podemos presumir de algo es de nuestros platillos mexicanos. En cambio aquí, fish and chips. Es un pescado empanizado con papas a la francesa. ¿Qué se compara eso con quesadillas, gorditas, pambazos, pozole, carnitas, tacos? ¡Te extraño, México! Y es que los tacos deberían de ser patrimonio culinario de la humanidad. Bueno, pero eso sí, los que venden en México. Porque luego vas al extranjero y te encuentras: pásele, amigo, tenemos comida mexicana, Mexican food. Buenos días, ¿tienes tacos? Claro, tenemos tacos mexicanos. ¿De qué tiene? Tenemos tacos de carne tártara con pepinillos y col morada. O si lo prefieres, tenemos quesadillas. Quesadillas con puré de papa, chícharo y papas a la francesa, como acostumbran comer allá en México. Nada como pedirlos en la esquina de tu casa, con esa amabilidad del taquero. Buenas noches, ¿de qué tiene? Acá dice... Ah, ok, perdón. 2 de suadero, por favor. O todo. Sí, por favor. Órale. Bueno, a veces te llegan a tocar taqueros no muy amables. Y si hablamos de comida típica, ¿qué tal el desayuno predilecto de todos los mexicanos? Un cigarro y una coca. ¡Qué ole! No hay nada más mexicano que eso. Bueno, algunos cambian el cigarro por un pan de dulce, pero la coca sigue siendo parte de la canasta básica. Y si hablamos de cosas que nos caracterizan, obviamente es el humor. Sí, porque el mexicano se burla de sus desgracias y hasta se ríe de ellas. Y realmente hay una capacidad de reírse de lo que sea. ¿Me das tu hora? No, porque si no, ¿con qué me quedo? Oye, ¿me pasas mi teléfono? Ten. Pasado, no dado. Bueno, también hay humor mexicano que no está tan bueno. Pero lo que sí todos hacemos es el clásico: ¿quién? Yo. ¿Por qué contestamos así? Es tan difícil. ¿Quién? Yo, Luis, el chavo guapo de la calle. Así ya sabes quién es. Pero así, ¿quién? Yo. ¿Quién yo? Pues yo. Sí, pero ¿quién yo? Pues yo, ya ábreme. Mamá, están tocando, ¿qué es yo? Y algo muy clásico, por lo menos en los hombres, es la falta de amor hacia la mamá y la hermana. Préstame lana, ¿no? Préstame a tu hermana, a tu jefe en tanga. Somos carnales, la compartimos. Compárteme la renta. Y la niña que es reterca, ¿no? En su mole de olla. La que agarra sin gorra, caminando y meando. Cantadito de oro para llevarlo al carro. Y aparentemente no tiene ningún sentido. Y en realidad no lo tiene. O al menos lo que dije, porque no soy muy bueno albureando. Y otra cosa típica es a la hora de ir al baño. Porque hay una regla que todos conocen pero nadie dice. Y es la de no voltear a ver a nadie mientras estás haciendo. Es más, mientras más lejos del otro, mejor. Cualquier mirada hacia abajo puede terminar mal. ¿Qué? Y hace rato hablamos del lenguaje, aunque solamente hablamos del oral, falta el escrito. Aunque digamos que no cambia mucho en México y en otros países. Mira, veamos un ejemplo.
es igual que en México. Pero en lo que sí no hay comparación es en el lenguaje a señas. Y es que México tiene señas que solamente ahí se pueden entender. Es por eso que el día de hoy analizaremos algunos tipos de señas que te encuentras en la calle para entenderlas mejor. Y voy a tener que hacerlas aquí en el video. Empezaremos con la señal del dedo. No se espanten, no es para nadie de ustedes, es solamente la ilustración, ¿ok? La voy a hacer. Esta es la señal del dedo. Véanla bien. La voy a voltear. No se espante, no es para nadie. ¿Ok? ¿Ok? Esta es la señal del dedo. Y muchos no saben lo que significa esta seña. Lo que significa es un tráiler y dos bochitas rebasando. La siguiente. La seña de los testículos, o bien llamada vulgarmente los... Esta solamente existe en México. Aquí en Londres se lo puedes hacer a cualquiera y te saluda. Pero fíjense que quise informarme y saber de dónde viene esta seña. Pongan atención. Pues resulta que esta seña viene desde los aztecas, ya que cuando entre ellos se enojaban, tenían alguna discusión, ellos mostraban su enojo haciéndolo así y gruñendo como un felino. Cuando llegaron los españoles, eso se les hizo muy ofensivo y muy salvaje, así que lo prohibieron. En ese tiempo en Europa, los españoles mostraban su desprecio, bajándose los pantalones y enseñando sus cosas. Y según ellos lo de los aztecas era ofensivo y salvaje. El chiste es que con el paso del tiempo se juntaron las dos, la seña de los aztecas con lo que enseñaban los españoles, y así nació esta grosería. Pasemos a la siguiente. Esta seña simula que te vas muy lejos a molestar a tu mamá. Mientras más alto el brazo, más lejos te vas. ¡Ay, chinga tu madre! A tu madre, güey. ¿Qué? ¡Venga tu madre, güey! ¿Qué? ¡Ah! ¡Mi brazo! Otra seña sería la de... En México, puñal se le dice a los miedosos. Lo que significaría la seña sería que aquí tuvieras un cuchillo que vendría siendo un puñal, y tú al hacer esto te lo estás enterrando. O sea, te estarías quitando la vida. Lo cual haría que pues, estaría un miedoso porque no afrontarías tus problemas. Entonces eso te haría que Dios te mandara al purgatorio y no fueras al cielo, lo cual te haría más miedoso porque pues en el purgatorio están las almas malas y te convertías pues en alguien malo. No sé qué significa esta seña. Pero en Inglaterra no se quedan atrás y tienen esta seña. No es la de mocho, sino más bien como que te den por atrás, algo así. Lamentablemente yo me enteré de qué significaba esto muy tarde. Otra cosa clásica es la música mexicana, aquella que cantas con todos y a todo pulmón. Soda Stereo, Mago de Oz, Los Fabulosos, Hombres G, pura música mexicana. Pero de todo, si algo distingue al mexicano es esto. ¿Y cuánto sería? $78. ¿Y ya lo menos? ¿Cómo? Pues sí, pues ya somos varios, ¿no? Pues déjeme lo más barato. Señor, los precios ya están establecidos, no se pueden bajar. Ah, no, pues entonces no. No, vámonos. Bueno, ya $75. Señor, esto es Disneylandia, no se puede bajar el precio. Y podemos criticar y juzgar a nuestro país por muchas cosas, pero nunca por ser un país feo. Porque si algo tenemos es que tenemos un país muy bonito. Y cuando estás afuera, te das cuenta de qué tan bonito es. Tenemos un país chulo de bonito. Y gente sexy de YouTube, hasta aquí el videoblog del día de hoy. Espero les haya gustado, los haya entretenido, se hayan reído mucho, poco, les haya alivianado el día, ¿sale? Si fue así, pues porfa, póngale manita arriba, compártanlo con sus amigos, ya sea si son mexicanos o no lo son. El chiste es que más gente siga viendo este video. Y claro, suscríbanse a este bonito canal. Aquí en la parte de arriba hay un botoncito sexy para que le pongan ahí y les llegue su video hasta su cuenta de correo, ¿sale? El miércoles pasado se subió un video especial al canal de Luisito Rey y es de CJ de compras aquí en Londres, así que te dejo unas partes para que cheques de qué se trató. También muy común, ¿no? Que en tianguis vendan máscaras antigases, ¿no? Do you have something Panteón Rococó?
Ahí te lo dejo para que lo cheques. Y señores, el jueves próximo se estará subiendo un video aquí al canal de Luisito Rey, y es de Giancarlo, su nuevo videoclip aquí en Londres. Así que si te gustó el pasado, este te va a gustar mucho más. Ojalá lo puedas checar, ¿eh? Ya estás advertido, el jueves estará aquí en el canal de Luisito Rey el nuevo video. ¿Sale? Yo me despido, nos vemos la próxima semana, misma hora y mismo canal. Te dejo aquí mi Twitter y te dejo mi Facebook por si quieres checar qué nuevas actualizaciones estarán aquí en los videos de Luisito Rey, qué nuevos videos, enterarte un poco más de la vida de este pobre diablo. Pues aquí están las redes sociales, aquí abajo en la descripción te dejo los links, ¿sale? Nos vemos la próxima semana, ya lo saben, cuídense mucho, bye. ¡Regresamos a México! Escucha. Luisito Rey, 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 Luisito Rey.